Hola estudiantes, reciban mi saludo. Soy el profesor Iván Alexander Dongo Carrión y en esta quinta semana de habilidad verbal desarrollaremos el tema de las herramientas útiles para la comprensión lectora. Este tema es transversal, estudiantes, porque no solamente se utiliza en este curso de habilidad verbal, sino también en cursos como literatura, filosofía, historia, porque la implementación de la evaluación DECO en los exámenes ya de admisión general o de la PRE, estos cursos incluyen textos, lecturas. Por lo tanto, estas herramientas que vamos a conocer como el subrayado, el sumillado, en su defecto el resaltado y los organizadores visuales, serán útiles para todos los cursos de humanidades. Continuando, jóvenes, con las actividades de la primera parte, tengan en la mano, por favor, las lecturas. Comencemos con el texto A. En esta primera actividad nos exigen realizar el subrayado. No vamos a subrayar todo en el texto, ni vamos a resaltar todo, sino solamente aquellos temas que son muy importantes o que tienen esa relevancia o esa universalidad que caracteriza a los temas generales. Además, nos exigen también establecer las palabras clave que se relacionan pues con los temas que aparecen en las lecturas. Comencemos con el caso del texto A. El acoso sexual en el trabajo es una manifestación de abuso de poder, habitualmente fundada en una discriminación de género, principalmente de hombres sobre mujeres, que se ve agravada al tratarse de un vínculo de poder formal entre distintas jerarquías laborales, ocasionando perturbaciones en el clima laboral al interior de las empresas. La Dirección del Trabajo ha tenido una especial preocupación por este problema, incluso desde antes de la vigencia de la ley. En el año de 1996, el Departamento de Estudios publicó una investigación con grupos focales de fiscalizadores, dirigentes sindicales y empresarios además. En 1999, otra publicación dio cuenta de lo realizado en el ámbito de la acción fiscalizadora y de la mediación, con el fin de investigar las denuncias y poner fin al comportamiento del acoso sexual. La Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo le encomienda, entre otras muchas funciones, estudiar y evaluar los resultados de la aplicación de la legislación y reglamentación del trabajo. En este marco, presentamos la investigación acoso sexual en el trabajo. Denunciar o sufrir en silencio. Análisis de denuncias, que pretende evaluar el funcionamiento de la ley de acoso sexual. Hasta aquí la lectura A. Tenemos pues que reconocer las palabras clave. Y las palabras clave, jóvenes, se relacionan, como ya mencioné, con los temas que aparecen en el texto. Cabe recordar que un texto es un conjunto de temas, pero no todos los temas tienen la misma jerarquía. Hay un tema central. En este caso no nos exigen encontrar o hallar el tema central, sino reconocer las palabras clave, que son genéricas. En el texto A, una frase clave es el acoso sexual en el trabajo. Mucho se puede escribir sobre este tema, es una palabra clave, en cualquier fichero usted puede encontrarlo, en cualquier fichero de las bibliotecas, incluso usted digita este tema en cualquier buscador de la internet y obtendrá diversos resultados al respecto. Es una palabra clave, por lo tanto. Otra palabra clave en esta lectura es el abuso del poder. Mucho se puede decir sobre el abuso del poder en diversas esferas laborales, políticas,
empresariales, etc. Otra palabra clave en esta lectura es la discriminación de género. Mucho se puede escribir sobre este tema, mucho se puede hablar sobre este tema, hay muchos textos sobre discriminación de género, es un gran tema. Y finalmente, otra palabra clave en el primer párrafo son las empresas. Mucho se escribe sobre las empresas, mucho se puede hablar sobre las empresas, es un gran tema, por lo tanto es una palabra clave. En el segundo párrafo y en el tercer párrafo vemos que ya se desarrolla solamente lo que en el primer párrafo se enunció. En consecuencia, estas son las palabras clave de la lectura, porque a partir de estas podemos nosotros deducir los otros temas que aparecen en el segundo y tercer párrafo. Seguidamente, el texto B es un texto brevísimo, se compone solamente de un párrafo y versa así: cualquier generalización en términos de identidad sobre la vida de las niñas y de los niños puede no ser cierta para alguna de ellas y ellos, ya que las personas son resultado de su propia circunstancia y pueden o no apegarse a las normas sociales. Las personas se constituyen por el cuerpo que poseen, porque el sexo con el que se nace marca las experiencias de vida, así como el color de la piel y la apariencia, las edades por las que transitan, la clase social, la orientación sexual y la religión o ausencia de la misma, entre otras. Estos elementos dan una imagen de sí mismos o de sí mismas y colocan simbólica y materialmente en un lugar de la estructura social que entraña desigualdades sociales porque se privilegian unas condiciones sobre otras, lo que implica que las relaciones humanas están mediadas por el poder. Hasta ahí la breve lectura. Entonces ahora reconocemos las palabras clave y estas palabras clave merecen ser subrayadas, por supuesto. Un gran tema que debemos subrayar, jóvenes, es la identidad. Tenemos una identidad, todos tenemos una identidad, yo lo tengo, lo tienen ustedes, por lo tanto es un tema general, un tema ecuménico, un tema universal y merece subrayarse, resaltarse. Otro gran tema o palabra clave en este caso son las normas sociales. Las normas sociales. Asimismo, la clase social o experiencias de vida. Es un gran tema la experiencia. La clase social también es otra frase clave. Clase social. Asimismo, orientación sexual, un tema bastante polémico. Orientación sexual, son palabras clave. Desigualdades sociales. Y finalmente, uno de los temas de mayor jerarquía en esta lectura es el poder. Estas son las palabras claves, estudiante, que debimos haber reconocido o resaltado, subrayado en esta lectura del texto B. A continuación, jóvenes, el siguiente texto, que lleva en el encabezado texto A, nos piden realizar el sumillado y establecer asimismo las palabras clave de cada uno de los textos. Como podrán notar, en el margen izquierdo aparecen unos recuadros dentro de los cuales tenemos que escribir un sumillado, una breve sumilla de cada uno de los párrafos que aparecen. En este caso, en el texto A son 2 párrafos, por lo tanto, 2 sumillas. Comencemos con el texto A, párrafo por párrafo. En el Perú, tanto en Lima como en provincias, se vive una situación particularmente crítica. En un estudio de la OMS, Organización Mundial de la Salud,
Güemes y Col encontraron que en Lima el 14.8% de las mujeres entrevistadas refirió antecedentes de violencia durante el embarazo y 27.6% en el caso de Cusco. Tábara y Col, en un estudio sobre la violencia en mujeres en edad reproductiva en los hospitales Daniel Alcides Carrión en el Callao, Santa Rosa y María Auxiliadora en Lima, entrevistaron a 298 mujeres, obteniendo que el 61% aceptó haber sido víctima de algún tipo de violencia, ya sea violencia psicológica, 54%, tal vez violencia física, un 32.2%, la violencia sexual, 21.1%, y sexual en la niñez, violencia sexual en la niñez, que representó el 19.1%. Entonces, en este caso, encontramos que el tema central en esta primera parte de la lectura A es la violencia de género, la violencia en mujeres. Entonces, sumillamos. La primera sumilla tiene que ser, pues, la violencia. Seguimos. Estas cifras son preocupantes debido a las consecuencias sobre el normal devenir del embarazo, tanto para la madre como para el producto de la concepción, que ha permanecido como una situación poco investigada aún en el campo de la salud mental de las mujeres embarazadas sometidas a maltrato. Las mujeres embarazadas que sufren maltrato físico poseen 3 veces más riesgo de muerte por homicidio, y las sometidas a maltrato psicológico tienen mayor tendencia a presentar desequilibrios en la salud mental, lo que se asocia también a una mayor probabilidad de embarazos no planificados. Entonces, aquí el sumillado del segundo párrafo es la siguiente, ¿no? La violencia, continuando con el tema anterior, la violencia física o psicológica, afecta a la madre y al neonato. ¿Quién es el que está por venir? Entonces, jóvenes, estas son las dos sumillas. Podemos sostener que la primera parte de esta lectura, la violencia en mujeres, podemos aquí completar, es crítica. En consecuencia, tenemos las dos sumillas de los dos párrafos. Ahora faltaría, pues, encontrar las palabras claves. La palabra clave, pues, es la violencia. La violencia en mujeres. Otra palabra clave, estudiantes, en esta lectura, es la violencia física. Violencia física. Asimismo, la violencia psicológica. 3 palabras clave para esta lectura. Podríamos también añadir la violencia sexual infantil. Violencia infantil. Y listo. Encontramos las palabras clave que componen a esta lectura, así como sus respectivos sumillados. Estudiantes, el texto B. Este texto se compone de 3 párrafos, entonces son 3 sumillas y al final las palabras clave. Comencemos. Los varones también lloran. Año tras año, estadísticas terribles con decenas de mujeres asesinadas por sus parejas remecen a la opinión pública. Sin embargo, existe otra cara de la violencia de género, una que es invisible y de la que poco se habla. Se trata del maltrato a los hombres. Punto, hasta ahí. Encontramos un gran tema, la violencia de género. Pero la violencia de género es amplia, es muy universal, muy general. Tiene 2 vertientes, al menos, que puede ser la violencia de género en mujeres, y en este caso lo que se propone es la violencia de género en los hombres.
y podemos humillar. Podemos sostener que el primer párrafo versa sobre el maltrato a los hombres, y tenemos que predicar algo sobre este tema, el maltrato a los hombres. ¿Qué ha dicho el primer párrafo sobre el maltrato a los hombres? Ha sostenido este primer párrafo, o el autor ha sostenido que el maltrato a los hombres es una verdad velada, es una verdad oculta. No quiere un varón expresar que ha sido maltratado, ya por su esposa o de repente por algún familiar. Continuemos con el segundo párrafo. El Ministerio de la Mujer, entre enero de 2010 y noviembre de 2015, atendió un total de 8.044 casos de hombres que han sufrido algún tipo de violencia familiar o sexual. Son pocos, pero hay. Los hombres no denuncian por vergüenza, prefieren soportar el maltrato antes de enfrentarse a las críticas, expresó Patricia Gallegos de la Dirección de Familia de la Policía Nacional del Perú. Entonces tenemos que subrayar ahora, jóvenes, este segundo párrafo. Continúa con la misma temática del maltrato a los hombres. Ya lo llama, pues en este caso, violencia de género a los hombres. Y vamos a sumillar. Allí el tema que se ha propuesto sobre el maltrato a los hombres es que la vergüenza ¿qué hace la vergüenza? Reprime la denuncia del maltrato a los hombres. O sea, los varones que han sido maltratados físicamente o sexualmente, por vergüenza, por el qué dirán, se callan y no denuncian. Continuemos con el tercer párrafo. De toda edad. La directora del programa contra la violencia familiar y sexual, Amparo Muguruza, detalló que los centros de emergencia mujer atendieron solo en 2015 un total de 1.793 denuncias o casos de violencia contra el género masculino, entre menores de edad, adultos mayores y varones de 18 a 45 años. En esta última parte de la lectura se ha incluido ya variables etarias y tenemos pues que incluir estas variables etarias en el sumillado. Utilicemos el tema que se ha propuesto ahí, que es la violencia contra los hombres. Se registra en diversas edades. Puede ir desde la niñez hasta la vejez, la senescencia. Entonces, jóvenes, allí hemos encontrado los 3 sumillados, uno por cada párrafo, que nos pueden ayudar a encontrar el tema central, porque allí hay un eje, en esas 3 sumillas hay un eje, que es la violencia contra los hombres, este tipo de violencia de género. Ahora, las palabras clave. Una palabra clave es el maltrato a los hombres. Bueno, podemos sostener una más general, que es la violencia de género. Violencia de género, maltrato a los hombres. Y finalmente, podemos también mencionar que la violencia de género contra los hombres. Podemos parafrasear esta última frase, ¿no?, de la siguiente manera. Podemos sostener que el tema allí, o la palabra clave es violencia contra los hombres, violencia contra el género masculino. Así pues, estudiantes, hemos encontrado por un lado las sumillas. De estas sumillas podemos nosotros extraer un buen resumen, el mejor resumen
podemos encontrar el tema central y también podemos formular la idea principal. Por otro lado, hemos detallado cada uno de los temas o palabras clave que componen esta lectura y que merecen resaltarse o subrayarse.